Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Coppola, conductor del programa Secretos Millonarios de Mundo Ejecutivo, y hoy tenemos un súper invitado, un Shark Tank, Luis Harvey. Luis Harvey, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por recibirnos aquí en tus oficinas. Hombre, a tus órdenes. La verdad es que tienes una historia muy padre, ¿no? De emprendimiento, de muchas empresas y muchos negocios. Que este programa Secretos Millonarios se trata de que pues vemos a la figura, ¿no? Pública, que sale en programas muy famosos y además con grandes negocios, pero a veces el emprendedor dice, pues para él fue muy fácil, ¿no? Pero a veces pues empezamos como de chavos con algún sueño, ¿no? No todo el mundo empezó así como que ya fue algo que ya se estaba dando. ¿Cómo fue que tú empezaste, mi querido Luis, en este mundo de los negocios? ¿O siempre te gustó este tema desde niño? Mira, a mí de chavo, yo siempre quise estar metido en negocios. Ok. Pero estudié economía porque se me hacía que economía era una carrera mucho más rigurosa que administración. ¿Sí? Tenías una serie de materias que te hacían aprender a pensar bien, ¿no? Muchas matemáticas, estadísticas, cosas así, que yo creo que te sirven en la vida. Entonces yo cuando estudié, trabajé un rato en Hacienda, en lo que me fui a estudiar mi maestría, con un profesor mío del ITAM. Trabajé con él en Hacienda y luego de ahí me fui a estudiar la maestría en Texas. Y regresando, me puse a trabajar en Peñoles, trabajaba en Peñoles y estaba metido en el área de Peñoles donde se manejaba la posición de futuros, de futuros y de opciones de oro y plata, para hacer el hedge de la plata y oro que producía Peñoles. Y después de eso me fui a trabajar a operadora de bolsa, que fue una casa de bolsa muy famosa en su momento. Y en el tiempo estuve trabajando en bancos y en casas de bolsa hasta que por ahí de aquella época empezaron a salir los hedge funds, que le llamaban, y los fondos de capital privado. Y en aquella época un cuate muy interesante que luego fue presidente de Perú, inclusive luego se metió en problemas, que es Pedro Pablo Kuczynski. Él hizo el primer fondo de capital para América Latina. Él trabajaba en un banco de inversión que se llamaba First Boston, en Estados Unidos, y él se salió de First Boston y armó el primer fondo de capital privado. Yo dije, pues esto suena interesante, es como que lo que me gusta hacer, juntar lana para invertir en empresas y hacerlas crecer y llevarlas a bolsa. Y así fue como empezó. O sea, en aquella época vino la crisis de 94, el Tequila Crisis de diciembre de 94, y yo trabajaba en GBM en la casa de bolsa y lo que hacíamos era llevar precisamente empresas al mercado grande o al mercado intermedio que existía, el mercado para empresas chicas en México en la época. Y entonces llevábamos muchas empresas, estas chiquitas, a bolsa, otras grandes, pero obviamente cuando viene la crisis de 94, pues dije yo, pues aquí no va a haber empresas para llevar a bolsa en un buen rato porque ya vino la crisis. Claro. Y la verdad que fue una crisis que se resolvió relativamente rápido. Yo me salí de GBM y fundé Nexus Capital y empezamos a trabajar como una boutique de banca de inversión, ayudando a empresas que querían ir a los mercados públicos o a levantar capital privado a prepararse para poder recibir inversionistas externos. Entonces, porque la mayoría de las empresas que llegaban con nosotros en GBM, que querían ir a bolsa, la verdad es que no estaban preparados, porque uno, pues, no tenían ni la contabilidad adecuada, no tenían la estructura corporativa adecuada, no tenían el gobierno corporativo adecuado, no tenían los consejos que tenían que tener. O sea, había que hacer mucha chamba para que las empresas estuvieran preparadas para realmente poder recibir capital externo, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar con algunas empresas, las preparamos, etcétera, para llevarlas a mercados, las asesoramos para ir a mercados. A otras directamente las ayudamos a ir a mercados públicos como asesores. Y a los 2-3 años dijimos, oye, pues en vez de estar encontrando empresas, preparándolas para llevárselas a alguien para que inviertan en ellas, pues hay que levantar nuestro propio capital para hacerlo. Entonces en 97 empezamos a levantar nuestro primer fondo de capital, que lo acabamos de levantar en 98.
Y ahí empezó. Ese fue el primer fondo de capital de Nexus y luego ya fueron 20 años. Ya como modo empresario. Sí, o sea, como inversionista, ¿no? Ya teníamos, claro. ya habíamos levantado capital de inversionistas que nosotros lo manejábamos y sí, entonces entrábamos y comprábamos participaciones en empresas, las ayudábamos a crecer y luego o vendíamos nuestra participación o sacábamos a bolsa la empresa y salíamos de nuestra participación de la empresa ya en los mercados públicos. Claro, pues qué interesante nos estás diciendo que al final tú empezaste, digamos, conociendo y luego al final diste ese salto cuántico, ¿no? Que yo creo que todo el mundo pues empezamos en algo, pero al final pues queremos ser el dueño de estos negocios, ¿no? Y al final hacer crecer otras empresas. ¿Qué mentalidad? O sea, no cualquiera tiene una mentalidad así de ayudar a otros y de repente ya empezar a hacer tus propios fondos. Es que hay gente para todo, hay gente para todo. Yo me acuerdo de cuando estaba chavo y yo trabajaba para alguien, yo siempre decía... ¿Qué hacías? Es que el jefe que tengo pues, no es tan bueno. Ajá. O sea, yo lo puedo hacer mejor que el jefe. Claro. Entonces yo la verdad que no servía para tener jefe. Entonces, pues, hasta que dejé de tener jefe, ¿no? Claro. Ya hice mi propia empresa y ya manejaba yo las cosas. Pero hay gente para todo, hay gente que es perfecta para ser un empleado muy bueno. Hay gente que no, ¿sí? Claro. Hay gente que es creativa, hay gente que es dispersa y hay gente que es muy ordenada. Entonces, todo depende de qué tipo de persona seas para ver qué vas a hacer, ¿no? Entonces, o sea, no cualquiera puede llegar y sentarse a ser empresario, la verdad es que no. Tienes que tener, por ejemplo, como decía un amigo mío, oye, ¿a ti te gustan los problemas? Dice, no, a mí no me gusta. Entonces no seas empresario, porque ser empresario es tener todos los días un montón de problemas que hay que resolver. Claro. Entonces, todo depende de qué tipo de persona seas para ver qué vas a hacer. Y yo creo que a la hora de definir a qué rumbo se va a enfocar la gente, pues no todos van a ser emprendedores. Hay unos pueden ser pintores, o pueden ser escultores, o pueden ser artistas, ¿sí? Todo depende de las características personales, ¿no? Claro. Pero lo que sí es bien claro es que para ser alguien que sea emprendedor, pues te vas a dedicar a resolver problemas todos los días, porque hay muchos, y peor en un país como México, en donde las condiciones del país hacen que sea más difícil hacer negocios que en un país más capitalista, ¿no? Claro. Y ciertamente en esos momentos yo creo que siempre nos pasa que de repente algunas situaciones pues no se dan y como dices, te tienes que enfrentar a esos problemas y hay momentos que como empresarios a veces decimos, ¿sabes qué? Es que quiero tirar la toalla. ¿Tú qué has hecho? ¿Qué consejos les puedes decir cuando...? Pues tienes que ser perseverante porque la verdad es que en un país como México lo que pasa es que todo el tiempo hay crisis. Sí. De un tipo o de otra. Pues así somos, o sea, no lo vamos a cambiar, somos latinos. Entonces, tienes que estar dispuesto a estar viviendo en crisis tras crisis o con dificultades para poder hacer las cosas, porque siempre las hay. Y las hay en todos lados, pero hay lugares donde hay menos dificultades que en otros, ¿sí? Aquí hay más, pero eso también te hace que seas mucho más adaptable a lo que viene, ¿no? Y tú lo ves en la creatividad de la gente en la calle, ¿no? Tú eres un mecánico en México, pues llega y te arregla el coche como sea y te lo pone a funcionar. Sí. Tú vas a un mecánico gringo, no, si no tiene la pieza adecuada, no lo arregla. Aquí se las ingenian para cómo arreglarlo. Entonces, es un tema de creatividad, es un tema de, pues te tienes que adaptar a las circunstancias en las que estás viviendo y eso obviamente pues, es formativo porque todos los empresarios aquí en México tienen que ser gente que hace cosas increíbles para que sus negocios funcionen. Claro. Y para que se mantengan. Claro. Entonces, esa es una de las características más interesantes de los mexicanos, que tenemos una creatividad, una perseverancia que hace que cosas que pues, parecerían imposibles que sucedan, acaban sucediendo. Claro, sí es lo que he visto como un denominador en este país. Y al final, con tantas historias, ¿cómo fue que la historia que llegas a Shark Tank? No, pues yo creo que al final de cuentas, después de invertir tanto tiempo en empresas, porque te la pasas viendo empresas todo el tiempo, estás viendo empresas todo el tiempo a ver dónde inviertes. Nosotros en los fondos de capital privado veíamos 100, 120, 130 empresas al año para invertir en 3. Okay. Quizá 4. Entonces, estás viendo continuamente empresas de diferentes tamaños. ¿Qué es lo que es Shark Tank? Shark Tank es gente que trae negocios para que alguien invierta, ¿no? ¿Y qué deficiencias ves claro, el emprendedor que está ahí detrás de
pues que está en la cámara, ¿no? Y que hoy también pues están pasando esas dificultades. ¿Qué es lo qué consejo les podrías dar para ellos? Yo siempre les doy el siguiente consejo. Cualquiera que quiera echar a andar un negocio, lo primero que tiene que hacer es entender la industria perfectamente bien en la que está operando. Tiene que entender quiénes son todos los participantes, qué hacen, cómo lo hacen, quién es alguien que venga con algo disruptivo que te pueda cambiar toda la historia o la mecánica de la industria. Después tienen que tener después de tener perfectamente entendida la industria, tienen que entender a la competencia, qué está haciendo cada quien, para que el día que, precios, cómo lo hacen, dónde lo hacen, qué márgenes tienen, porque si tú no eres competitivo, cuando salgas al mercado, pues vas a tronar rápido. Claro. Entonces tienes que hacer todo ese análisis, ¿no? Entender perfectamente claro la industria, la competencia. Y hay otra cosa que la gente tiene que hacer antes de empezar el negocio, antes de ponerle un centavo al negocio. Tienen que entender cuáles son las variables que si se mueven en contra tuya, te quiebran. Okay. Que pueden ser el precio de una materia prima, el tipo de cambio, regulación gubernamental, o factores disruptivos de que llegue alguien e invente una tecnología que pues, tienes que estar analizando, que a lo mejor te destruye, ¿no? Claro. Como le pasó a Kodak, ¿no? Sí, claro. Entonces, o a muchos, porque le pasa a muchos. Entonces tienes que hacer todo ese análisis antes de empezar a invertirle dinero al negocio. Le vas a estar invirtiendo tiempo tuyo, bueno, que sí es valioso, pero no estás invirtiendo el capital hasta que realmente tengas perfectamente decidido qué vas a hacer. Y cuando hagas todo ese análisis de industria, competencia, factores de riesgo, pues cuando te lances a hacer el negocio vas a tener una probabilidad mucho mayor de éxito que si no haces todo eso. Y lo que le pasa a la mayoría de la gente que llegan, y no solo en Shark Tank, en el mundo en general, porque Shark Tank es un reflejo bien parecido de lo que pasa en el mercado, Claro. en la calle. La gente llega y no hizo la tarea que tienen que hacer antes de realmente empezar. Entonces la gente que hace la tarea, después de analizar todo, de repente dice, no, pues lo que estoy haciendo la verdad es que no va a funcionar, va a tronar. Claro. O ya vieron por dónde hacerle y qué hacer para contrarrestar los efectos de variables que vayan en tu contra, o están viendo que su producto realmente sí es mejor que el que tiene la competencia, y cuando se lanzan al mercado ya tienen muchísimas más probabilidades de ser exitosos. Claro, pues qué interesante, nos estás dando muy buenos secretos a todos los emprendedores que hagan lo que les gusta, lo que les apasiona, y que si van a entrar a este mundo de los negocios hay que ser fuertes para poder salir adelante, ¿no? Y además... Hay otra cosa que es bien importante, hay una teoría de que la gente, o sea, el emprendedor mexicano y latino en general, no le gusta pagar bien a sus empleados. Entonces contratan gente mediocre. Yo la recomendación que doy es, contraten a gente que sean mejores que ustedes, que sean gente mejor preparada, porque tú no eres experto en todo, pero si hay un experto en cada una de las cosas que vas a hacer, consíguete al mejor y págale bien y te va a ir mucho mejor. Un gran consejo, que les acaba de dar Luis Harvey, porque es algo común que dices, oye, yo invierto tanto dinero en mi empresa y tengo a alguien que los maltrata, están hablando mal de tu negocio por pagarles poquito, ¿no? No, y luego ponen al hermano o al primo a chambear en la empresa, cuando el hermano o el primo no saben nada. Claro. En vez de contratar al mejor que puedan. Claro. Y darle mayor probabilidad de éxito futuro a su negocio. Claro, pues sí, porque normalmente es un error, entonces meter a la familia a veces, ¿no? Bueno, a veces no es un error, porque a lo mejor tu hermano, tu tío, o sea, es muy bueno, pero normalmente no. Y luego cuando tienes que tomar decisiones de que tienes que quitar a alguien porque no hizo la chamba y hay que cambiarlo, cuando es tu hermano o tu pariente, lo que sea, cuesta más trabajo eso, ¿no? Y te metes en otro tipo de problemas que de otra manera no los tendrías, ¿no? Claro, totalmente, mi querido Luis. Oye, Luis, tú como persona pública, como empresario y ahora con lo nuevo que estás haciendo, para ti, ¿qué es el éxito? El éxito es tener el tiempo suficiente para hacer lo que te dé la gana sin que tus negocios sufran. Claro. ¿Sí? Porque la verdad es que la vida se pasa muy rápido y tienes que poder hacer lo que tú quieras hacer, cuando lo quieras hacer. Pero para eso tienes que tener los medios para hacerlo. Claro. Entonces es una combinación de cosas que te tienen que dar la oportunidad de poder hacer lo que tú quieres hacer cuando lo quieres hacer.
Eso me encanta porque veo en tus redes sociales que te gusta la pasión de las motos, de ir a una playa y disfrutarlo. Y eso yo creo que al final emprendemos por eso, ¿no? Para poder tener una vida. Ahora, y el mundo actual también ya cambió. Tú ya no estás amarrado a un lugar. Bueno, sí, si eres dueño de una fábrica que produce, ahí tienes que estar en la fábrica, ¿no? Pero a veces no tienes que estar tú. Si tienes un cuate bien fregón que opere la fábrica, tú puedes hacer otras cosas y hacer que la fábrica esté bien. Porque tienes a la persona adecuada en el puesto adecuado, Claro. y te da libertad a ti para hacer otras cosas. Que a lo mejor son otros negocios, o a lo mejor irte a bucear, yo qué sé, ¿no? Claro. Lo que sea. Pero tienes que poder tener la libertad de hacerlo. Y yo creo que el último año nos demostró que la gente no tiene que estar encerrada en una oficina. Puede estar donde sea haciendo lo que tiene que hacer para que las cosas funcionen. Y ya nos dimos cuenta, ¿no? Claro, sí, la verdad es que la pandemia vino a acelerar todos esos procesos porque era molesto. Oye, te tengo que ver. Le digo, ¿cuál me tienes que ver? Por una llamada, ¿no? Te querían ver y esto vino a quitar esos tabús. Creo que fue algo que, de las cosas positivas que pasaron, ¿no crees? Sí, yo creo que eso fue disruptivo, va a cambiar la cosa. Las oficinas no van a ser lo que eran antes. Se van a usar, pero mucho menos. Claro. Y la gente va a tener más posibilidades de hacer cosas diferentes porque vas a poder trabajar en algún otro lugar donde en tus ratos libres puedes hacer cosas que no podrías hacer si estuvieras encerrado en una oficina, ¿no? Claro. ¿Y tú qué piensas, mi querido Luis, del tiempo de crisis? ¿Qué es bueno? Porque mucha gente se espera a no hacer nada o salen oportunidades. Todas las crisis presentan oportunidades. Como alguien decía, el problema de una persona es la oportunidad para otra. Pero cuando viene una crisis, por ejemplo, como lo que pasó ahorita, el ejemplo quizá más claro es el avance que se dio en la ciencia médica, ¿no? Uh-huh. El avance que se dio en la ciencia médica para encontrar las vacunas, con todo lo que se hizo y con todo lo que se invirtió por parte de gobiernos y empresas privadas, los efectos positivos en los próximos 5 años, tú vas a ver, te van a curar el cáncer, te van a acabar curando el Parkinson, te van a acabar el Alzheimer, todas esas cosas le van a encontrar porque el avance va a ser, o sea, increíble en la parte médica. En la parte tecnológica, yo creo que el avance que están viendo para el tema de la digitalización, trabajo remoto, etcétera, también va a hacer que el mundo cambie, ¿no? Y yo creo que todas estas crisis generan cambios tecnológicos y avances en la ciencia que antes pues, a lo mejor no se necesitaban y la gente no le ponía tantas ganas o tanto esfuerzo. Ahorita viene la crisis, desde el punto de vista de los combustibles fósiles, ya viene, ¿sí? El calentamiento global. Claro. Vas a ver el avance en la movilidad eléctrica. Va a ser increíble. Al rato ya no vas a tener coches de gasolina. Y al rato es 2030, ¿eh? Sí, la verdad es que En 2030 va a haber bien pocos coches de gasolina. Los va a querer el que lo quiera tener, pero no se van a necesitar, precisamente porque pues, el calentamiento global, toda esta crisis que está viniendo, va a generar un cambio bestial. Y como esas, hay crisis recurrentes en diferentes aspectos, pero siempre hay una crisis. Y esas crisis generan avances. Claro. Y avances que cambian el comportamiento humano en el futuro y que van llevándote hacia nuevos caminos, ¿no? Claro, y hay que aprovecharlas. Ahora, Luis, ¿qué es lo que estás haciendo ahora, mi querido Luis? Estoy haciendo diferentes negocios. Estoy haciendo uno que tiene particular, me gusta mucho porque tengo unas máquinas que te ahorran energía, te ahorran tu consumo, o sea, tu cuenta, lo que le pagas a la luz, te ahorran alrededor de un 15%. Yo te instalo la máquina y te baja tu consumo. Lo cual ahorita, al final de cuentas, viene ya todo el tema de los bonos de carbono. En Europa es donde estoy haciendo esas máquinas ahorita. En Europa es súper importante cumplir con los acuerdos de París, de la reducción de CO2. Entonces, si tú tienes la misma potencia, la misma potencia en tu sistema eléctrico, pero tu consumo en kilowatts es menor, pues estás ahorrando carbono. Entonces, es muy importante. Ya viene esto en Estados Unidos y en América. Lo estamos haciendo ahorita en Europa, pronto lo vamos a traer a México como mercado, pero es más una prueba México para Estados Unidos, Claro. que es el mercado más grande, ¿no?
Ese es el más importante que estoy haciendo y luego estamos haciendo un tema de bienes raíces en Estados Unidos, divertido, y viendo qué otros negocios vienen, porque ahorita lo que hay que estar viendo es siempre tiene uno que estar viendo qué está pasando para ver cuál es el nuevo asunto para meterse, ¿no? Hay otra cosa que me llama mucho la atención y es el tema de empresas disruptivas. Yo tengo gente que está conmigo chambeando, analizando empresas que están haciendo cosas que cambian todo, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que están haciendo carne que ya no es de carne, ¿no? Sí, De lo vi. plantas, ¿no? Sí. Hay empresas que están haciendo huevo, o sea, son productos que también van de la mano del tema del cambio, y es el cambio climático, ¿no? O sea, el tema del CO2 por tener vacas, ¿no? Por eso salió esta compañía que se llama Beyond Beef, que es un gran tema, ¿no? Nadie se hubiera imaginado que por tener vacas ibas a tener más CO2. Claro. Pues hasta que salió, ¿no? Sí, hay muchos documentales. Pero hay una bola de compañías que están haciendo una cosa de cambio. Digo, la mayoría de las compañías son de Estados Unidos, porque es el único lugar en el mundo donde realmente viene la super innovación tecnológica. Pero se están analizando esas compañías para invertirles dinero a esas compañías que están creciendo, ¿no? Que son todavía chicas, pero que tienen potencial muy grande, Claro. ¿no? Pues algo que también nosotros estamos aprendiendo, Luis, de tu historia es que tú has seguido construyendo tus negocios, has vendido algunos y que sigues, ¿no? Y que a veces mucha gente critica eso, ¿no? Dice, oye, pues él ya pudiera vivir bien, pero dice, es ambicioso, pero yo creo que eso es parte de la pasión, ¿no? Que nos mantiene vivos, ¿no? Es que también cambia otra cosa, y date cuenta. A ver, una persona que hoy vive 90 años es bien fácil, ¿no? Antes la gente se moría a los 65, 70. Claro, sí, duraba menos. Entonces, la expectativa de vida, precisamente por el avance médico, pues es mucho mayor. Entonces, si alguien se cuida en este momento, tu expectativa de vida es bien alta. Entonces, antes pensaban que la gente a los 60 se retiraba, pues ya no. Si se retiran a los 60, es más, los sistemas de pensiones, todos van a quebrar si la gente se puede retirar a los 60, porque van a vivir a los 80, 90, y alguien tiene que pagar el costo de esa vida. Y normalmente los ahorros en los sistemas de pensiones no van a ser suficientes para cubrir otros 20 o 30 años de la gente viviendo. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente va a tener que trabajar más. Claro. ¿Sí? Bueno, ojalá la gente tenga los medios para poder hacer cosas que les sean divertidos, ¿no? Pero también viene un tema importante, que el tema de inteligencia artificial, el tema de automatización, también va a generar mucho desempleo en el mundo. Entonces, se va a tener que crear cosas alternativas para que la gente se pueda ocupar. Y eso es un tema que es bien preocupante porque potencialmente puede haber muchísimo desempleo. Entonces, esa gente hay que encontrar la manera de que se ocupe, ¿no? Claro. Y que se ocupe de manera productiva. Claro. Entonces, pues hay que estar siempre actualizados. Tienes que estar actualizando todo el tiempo. En el mundo actual tienes que estar actualizando todo el tiempo. El que no se actualiza se lo va a llevar el tren. Así es. Y se va a quedar bien amolado, ¿eh? Y eso es un tema que en países donde no se está fomentando la educación como México, pues es un problema, ¿no? Claro. Oye, mi querido Luis, para terminar la entrevista, ¿tú qué le dirías a ti mismo si te encontraras de 12 años? O sea, si pudieras regresar el tiempo y ver... Pero yo hay una cosa que le digo a todos los chavos, que a mí me sorprende muchísimo, pero pues así es. A cualquiera, en lo que vaya a hacer en su vida, no tiene que ser hacer negocios, ¿eh? En lo que quieran hacer, trabajar para algún lugar, hacer un negocio, ser doctor, o sea, aprendan inglés. El que no aprende inglés no va a poder competir. Y es increíble el porcentaje de gente en México que habla inglés cuando tenemos 3.000 kilómetros de frontera con los americanos, Claro. ¿no? Entonces yo creo que en un país más desarrollado que el nuestro, ya se hubiera hecho obligatorio el inglés. Pero bueno, los políticos no han querido, ¿no? Claro. Pero tenemos que aprender inglés precisamente para poder competir. Entonces a cualquiera, porque yo veo muchos jóvenes que llegan y la verdad es que no hablan inglés, o lo mascullen, pero no, pues la verdad es que no se pueden comunicar. Es una desventaja competitiva contra cualquier persona del resto del mundo, ¿no? Porque los asiáticos hablan inglés, muchos, no todos, los europeos todos hablan inglés,
en el mundo árabe también hablan inglés. O sea, en África pues, también hablan inglés. Claro. O sea, mucha gente. Entonces nosotros tenemos que poder competir y la única manera de competir es comunicándote en el idioma en el que todo el mundo compite, ¿no? Claro, así sí aprender de los otros países. Y entonces, o sea, ese consejo tú le darías a ti mismo a los 12 años. A todo el mundo. Bueno, Todo a el mundo. lo mejor no a mí, porque yo aprendí alemán primero, sí, en Ok. kinder, pero y después, o sea, no importa, pero yo no soy el común denominador, pero la gente en general tienen que aprender inglés. Es más, y no a los 2 años, a los 5. Claro. Pues ya lo saben, emprendedor Luis, lo que nos acaba de decir, son cosas bien importantes que nos cerramos puertas, ¿no crees? Te cierras las puertas. ¿Cuánta gente para el trabajo que sea necesitan tener comunicación con otros países? Si la persona no habla inglés, no se va a comunicar. Sí, claro. Y los otros cuates no van a hablar español, no les va a importar hablar español, Pues sí. porque el idioma de los negocios en el planeta Tierra se llama inglés. Así es el idioma universal. Digo, yo como piloto aviador, a donde vayas, no te hablen en tu idioma, te hablan en inglés. Claro. Los manuales están en inglés. Todo está en inglés, internet está todo en inglés. Así es. Entonces, es algo que debería de ser y debería ser un tema que el gobierno debería fomentar Claro. para que los niños de chiquitos hablen inglés. Pues de veras, Luis, te agradecemos tu tiempo, que nos hayas recibido aquí en tus oficinas. Le acabamos de hacer también la invitación a Luis para que pueda estar en el evento Divergentes 2.1 con Robert Kiyosaki. Ahí estaremos. Que será un honor tenerlo. Además, también no se pierdan las 1000 empresas más importantes del mundo ejecutivo, que también está invitado nuestro amigo Luis Harvey. De verdad, muchas gracias y de verdad, los emprendedores te lo van a agradecer, todos los consejos que valen oro, y sobre todo, emprendedores, siempre aprendan de gente que tenga resultados, y así como los aprendió hoy de Shark Tank. Mi querido Luis, muchas gracias por la invitación, Qué bueno que vinieron. a tus oficinas. Muchas gracias, Luis. Cuídense mucho. Secretos Millonarios, nos vemos en el siguiente capítulo. Síguenos en Mundo Ejecutivo TV y también tus redes sociales. Tienes tu Estoy Instagram. como Luis Harvey M en todos. Acá, ahí va. De todas maneras, aquí abajo va a estar sus redes sociales en Instagram. Así es que nos vemos a la próxima en Secretos Millonarios de Mundo Ejecutivo TV. Mi nombre es Rafael Coppola. Hasta la próxima.